porque tenemos información urgente y tiene que ver con el operativo antinarco en Rosario, pero una reunión que se está a punto de producir aquí en la ciudad de Buenos Aires, que llamativamente, atención, es lo que les voy a contar. De esta reunión va a participar la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Alonso, y recuerdan a Sergio Berni, también va a participar de la reunión. Los trascendidos, y ahora lo amplía Bobby Mena, serían que habría un aporte de uniformados de la provincia de Buenos Aires para combatir al narcotráfico en Rosario. Llamativo, inédito, una reunión también importante en donde aparece jugando también el exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y un gobierno de signo contrario, unidos junto con Alonso, el ministro de Seguridad hoy en día de la provincia de Buenos Aires, en la lucha contra el narcotráfico. Bobby. Sorprende quienes concurren a esta reunión. En principio, te digo, sorprende en mi caso positivamente porque sí. Me parece que acá hay que trazar una rayita y ponerse de un lado o del otro. Y de un lado tiene que estar la gente de trabajo, la gente de bien, y del otro los delincuentes. Creo que esta es una guerra, si está tipificado como narcoterrorismo, es una guerra contra el delito. Entonces, si bien el actual ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires es Javier Alonso, alguien que por ahí tiene un perfil más bajo que Sergio Berni, y la gente hasta lo ubica menos si vos le preguntás a la gente de cara, también hay que tener en cuenta que Berni detentó ese cargo, pero también trabajó en el ámbito de Nación. Claro. Entonces, sabe de lo que es lidiar con estas cuestiones. Si es un mensaje político el que se quiere dar y se aunan fuerzas, aun cuando sean sectores políticos antagónicos, me parece una buena señal la que se está dando. Excelente. Voy a ver, vamos a Rosario, donde está nuestro compañero Ale Puebla, en un lugar emblemático, que es el Monumento a la Bandera, pero con una llamativa falta de gente, falta de turistas. Prácticamente hoy veíamos un poquito más temprano una sola mujer caminando en un lugar que habitualmente sigue siendo un norte, por ejemplo, para los turistas que llegan a Rosario. Ale Puebla se encuentra trabajando en vivo desde el día de ayer. Hubo diferentes allanamientos, hubo detención de 2 personas que podrían estar vinculados al crimen de Bruno, el playero, ese muchacho que murió a manos del narcotráfico. Ale Puebla, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar en contacto con nosotros. Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Como bien decías, una imagen rara del Monumento a la Bandera sin turistas. Es algo que no había pasado prácticamente en los últimos años. Fíjate que las pocas personas que ves transitar por el Monumento a la Bandera son gente de acá. En lo único que ha cambiado la escenografía y ver más cantidad de autos es circunvalación. Muchos autos particulares de gente que ha tenido que ir a trabajar sí o sí. Podés ver este flujo de gente en este momento, de gente de acá de Rosario. Es el único movimiento que hay. Después, puestos de comida frente a lo que es el río, que ahí vemos cómo está cruzando un barco, frente al monumento de Malvinas Argentinas. Bueno, todo eso está prácticamente sin personas en este momento. Está vacía, la gente en Rosario camina con miedo y directamente no camina. Es la forma de manejarse en estos días. Las amenazas se siguen sucediendo, una detrás de la otra, y en las últimas horas, hubo de nuevo amenazas. Anoche balearon un camión de recolección de residuos, quedó una carta amenazando que si Puyaro no frena van a seguir matando inocentes. La gente entre ellos se dicen que si no es necesario salir por algo sí o sí que no salgan de sus casas. Muchos colegios públicos hoy estuvieron cerrados, algunos privados han abiertos y los padres decidieron no llevar a sus hijos al colegio. En las paradas de colectivo podrías ver que no había nadie, las paradas de taxis estaban vacías, algunos taxis funcionan, otros no. Bueno, es un estado de emergencia y es un estado de pandemia sin barbijo. Tal cual. A ver, virtualmente hay que decir que es un virtual estado de sitio el que está viviendo Rosario, el que nos está trayendo a Ale Puebla allí en vivo, en el Monumento a la Bandera. Ustedes vean esta imagen que está trayendo Ale, hay 2 personas allí atrás, incluso aún con la ministra de Seguridad en la zona, en el territorio, en el punto cero, nuevas balaceras contra camiones recolectores de residuos. Sí, y no solo eso, sino que además tenemos otro muerto, porque hoy se conoció ya el fallecimiento
de un muchacho identificado como Mario Ezequiel Marini, que en realidad él estaba internado agonizando hace una semana. Lo habían baleado en su casa, en el barrio La Lata. 19 tiros le pegaron. 19 tiros. 19 tiros le pegaron, entraron a su casa, lo balearon, estuvo una semana internado en el Hospital Clemente Álvarez, a donde van a parar lamentablemente muchísimos de los hechos de sangre de estas características, y hoy terminó falleciendo. Y además también se realizaron nuevos allanamientos. Vos lo mencionabas cuando le damos pie al excelente trabajo que está realizando Ale Pueblas allí en Rosario. Hubo 2 detenidos vinculados a la muerte del playero. No se cree que ninguno de los 2 sea el autor material del hecho, pero sí que uno de los 2 al menos tuvo una participación directa, puede haber sido quien le dio una apoyatura logística, y así que hubo nuevos allanamientos y más detenidos. Ale, mira, a mí lo que me preocupa y mucho ayer cuando estábamos analizando, y la justicia analiza y los investigadores, que de dónde pudo haber salido esta orden de matar a mansalva inocentes. Lamentablemente uno llega a la conclusión de que hay una alianza narco entre diferentes barrios que antes estaban enfrentados, la zona norte, la zona sur, la zona oeste, de esa manera, con el título "El que avisa no traiciona", incluso siguen amenazando al gobernador Maximiliano Puyaro, Ale. Sí, y el parlantito tachado. No hay que dejar en vista el logo que tiene abajo esa amenaza. ¿Eso somos nosotros? Vemos la Barra Brava, de los 2 clubes más importantes de la ciudad, y el parlantito tachado es obviamente una de las 2 facciones de esas Barra Bravas. Por eso es que se muestra como que nosotros nos ponemos parlante, nosotros alentamos, bueno, por eso el dibujo del parlantito mira, no tachado, sabía, pensé ¿no? que como hubo amenazas a la prensa era por nosotros, mira, no sabía esto, Ale. Claro, es una forma de identificarse aquí en estos barrios, es una gráfica que está en varios lados, por eso también se va a investigar, y atención con esto. Vamos a ver probablemente unos controles especiales en los partidos de fútbol de aquí hasta que se controle la situación en Rosario de los que ingresan a la cancha. Se va a desplegar un operativo prácticamente numeroso que nos va a llamar mucho la atención. No solamente la policía local de Santa Fe va a custodiar los estadios y va a hacer el chequeo de los ingresos tanto para Newell's Old Boys como para Rosario Central, sino que también Gendarmería va a estar custodiando, identificando y pidiendo entradas y averiguando antecedentes de todas las personas que decidan ir a ver los espectáculos deportivos de aquí hasta que se controle el territorio narco en Rosario. Ahora, me impresiona mucho, Pablo, la imagen que nos está dando Darío Martínez allí a espaldas de Alejandro Pueblas. No hay nadie. Yo la verdad he ido tantísima cantidad de veces, en día de semana, en día de fin de semana, por laburo, por paseo. Nunca vi la zona del Monumento a la Bandera de esta manera. No lo vi nunca. O sea, vivimos realmente encerrados. Acá desde Buenos Aires estamos recomendando a la gente, por una situación meteorológica, quedarse en su casa por la lluvia, las tormentas eléctricas y demás. Ahora, allí donde está Ale y Darío, se lo están recomendando a la gente por cuestiones de seguridad, que no salgan a la calle. Mientras seguimos con Ale Puebla en Rosario, reiteramos la información. En minutos, una reunión entre la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, y el propio exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, otrora también ministro de la Seguridad de la Nación, Sergio Berni. Fíjate vos, una reunión que cruza cualquier tipo de cuestión ideológica y política en función de ponerle un freno a los ataques narcos a mansalva, por evidentemente una suerte de venganza por lo que se está haciendo en las cárceles federales y de la provincia de Rosario, particularmente en la cárcel de Piñero, en donde hay fuertes restricciones contra los narcos. Contame cómo es la situación, cómo sigue la situación allí y cómo ves, Ale, después de estar en contacto directo con la ministra, esta reunión que se va a producir en Buenos Aires, en la que se podría finalmente terminar en que se lleven la solidaridad de los propios efectivos de la provincia de Buenos Aires para el combate contra el narcotráfico en Rosario. Sí, lo que busca, y esto hay que decirlo y hay que ser sincero, y lo dijo una y otra vez, es que algunas leyes cambien. Ella dice una y otra vez que esto fue un acto de terrorismo. Sí. Lo comparó con los primeros episodios en Gaza, que terroristas mataron a civiles inocentes. Aquí está pasando lo mismo.
Ella dice que esto es un acto de terrorismo, lo que sucede de estos asesinatos a sangre fría, porque no hay ninguna conexión de las personas fallecidas, asesinadas a sangre fría, con las personas que fueron a buscarlos. Por eso es que se habla de un acto de terrorismo. En las próximas horas se va a intentar, yo perdí un cachito el retorno, Pablo, pero te sigo explicando y ahora hago silencio. Sí, se va a intentar que eso pase a ser un acto de terrorismo, y si eso sucede, las fuerzas militares van a estar presentes en Rosario. Así que atención lo que pueda pasar respecto a eso en los próximos días. Por eso todas estas reuniones que está teniendo la ministra, porque lo que pretenden despegar tanto con Petri como la ministra Burrich, y lo habían hablado, es sumar a los militares aquí con armamento, con controles en prácticamente todo Rosario. Hoy no se ven casi controles de tránsito, hay muy pocos. Sí hay una extensión de personal policial y mucho control desde las 22 horas hasta las 6 de la mañana, horario que también cierran las estaciones de servicio. Hay que decir que el Gobierno Nacional está trabajando en un proyecto para brindarle elementos a las Fuerzas Armadas para que puedan actuar contra el narcotráfico. La verdad, en algún punto es lo que están pidiendo las propias Fuerzas Armadas, pero a la vez me preocupa. Me preocupa porque, bueno, entiendo, sí, la verdad, hay miedo en Rosario, está perfecto. ¿No podemos enfrentar este problema con la policía de la provincia? Evidentemente no. ¿Podemos enfrentarlo con las policías federales, la gendarmería, la ayuda del gobierno de la provincia de Buenos Aires? A ver, las Fuerzas Armadas en este punto no están de acuerdo en participar y cambiar las leyes. Cambiar las leyes que ya están y se han trabajado después de todo lo que pasó en la Argentina pareciera ser peligroso, por lo menos si incluso no están de acuerdo, incluso dentro de las Fuerzas Armadas. Juan, no sé vos qué opinás acerca de este punto. En términos internacionales, siempre el combate del narcotráfico es siguiendo siempre la ruta del dinero. Recomendaciones internacionales del Gafi, que hace a la formación de la UIF, la Unidad de Información Financiera, recomienda siempre seguirlo a través de la Comisión Nacional de Valores, del Banco Central, de la misma Unidad de Información Financiera. En términos de armamento, sobre todo las Fuerzas Armadas, que no están preparadas para este tipo de acción. Las Fuerzas Armadas es de protección de seguridad internacional para otro tipo de eventos. Bueno, en términos de recomendaciones internacionales, Pablo, es seguir siempre la ruta del dinero. Claro, es la forma, la manera. Se habla incluso también de establecer una ley antimafia al estilo de la ley Rico y las utilizadas en Italia para capturar y descabezar a las mafias que sacuden Italia y el resto del mundo, aunque siguen funcionando, hay que decirlo. A ver, esto no solo sucede en Rosario. En Rosario está produciendo una suerte de alianza entre por lo menos una treintena de los 47 clanes que están sometiendo a la ciudad, a la segunda, tercera ciudad del país, a la ciudad santafesina. Pero también en Mendoza tenemos una historia que está relacionada perfectamente con esto, porque es la construcción de un grupo narco a partir de la disposición de una mujer que finalmente terminó también azotando a esa provincia. Decime, Bobby, ¿cómo es esto? Sí, porque por estas últimas horas, a ver, hay una cuestión que está muy focalizada en Rosario, pero que no es exclusiva ni excluyente de Rosario, y que tiene un denominador común. Primero, organizaciones criminales que usan como soldaditos a chicos muy jóvenes. Estamos hablando de soldaditos de 15, 16, 17 años, y no casualmente los utilizan porque sean menores. Y el otro denominador común, porque esto tiene que ver con Mendoza y ahora les voy a contar, es lugares que tienen la posibilidad de que determinados productos, vamos a decirlo así, salgan al exterior. En un caso vía puerto, en el otro caso vía paso fronterizo. Claro, el paso que hay ahí de Cristo Redentor, por ejemplo. Vamos a decirlo sin vuelta. ¿Cuál es la clave del negocio? Después nos quedamos con una guerra interna que nos baña de sangre las calles de estas ciudades que son hermosas. Además, mirá de qué dos ciudades estamos hablando: Mendoza, capital, y Rosario. Pero claro, el negocio ¿cuál es? La disputa territorial para la venta interna, pero también la mercadería, vamos a decirlo, cocaína, que conseguís sacar y poner afuera en Europa, que se quintuplica o sextuplica el valor. ¿Qué fenómeno se está dando que no es de ahora? Hace más de 10 años yo he realizado informes con los angelitos de la Yaqui. ¿Quién es la Yaqui? Es una capo narco que incluso está detenida, que tiene a estos angelitos que no son otros que unos demonios, que en su momento eran chicos de 15, 16, uno de 14, me acuerdo, de cara cortada, terminó
muerto, Scarface, como la película, era su ¿no? apodo, que en el barrio Campo Papa, allí en las afueras de Mendoza capital, en la zona de Godoy Cruz, eso es la periferia, estamos hablando de menos de 10 kilómetros, llegás en 15 minutos en auto. Se convirtió en un cónclave allí, en un epicentro de la disputa territorial por la venta de drogas, y tuvieron que realizar lo que estamos viendo ahora en imágenes. A ver, Yo lo voy eso que vos viste cuando estaba recién naciendo, se fue desarrollando a un nivel, hasta él lo incipiente lo dejaron andar y terminó convirtiéndose en un problemón. En este mismo lugar que estamos ahí, tuvieron que intervenir con entre 800 y 1000 oficiales de policía. Estamos hablando de una cuadrícula de no más de 10 cuadras a la redonda. Es un asentamiento de Campo Papa bueno, hubo que saturarlo de policías, controlarlos por primera vez con drones, que ya los vamos a ver actuando. Bueno, cuando yo hacía los primeros informes hace 10 años, era una bandita de muchachos que causaban el terror, pero a los órdenes de una mujer, porque su marido había caído preso y luego también fue asesinado, pero era un negocio incipiente que después, a la vista de todo el mundo, siguió creciendo, quizás se lo subestimó, terminó con periodistas, me acuerdo colegas de Mendoza, terminamos todos amenazados, pero con una diferencia. Yo me volví a Buenos Aires y ellos se quedaban. Bueno, terminó presa por lavado de activos, por narcotráfico, muchos de sus soldaditos, hasta donde yo le seguí la cuenta en aquel momento, incipiente, llevaban más de 10 muertes. No me quiero ni imaginar ese contador al día de hoy a cuánto se elevó, y tener que controlar de esta manera a la gente de laburo que entra y sale con sus motos, con sus mochilas, pasar por estas situaciones por donde están pasando ahora. Ahora,